quiero hacer la pregunta de riesgo al invitado, que es la primera vez que la hacemos como parte de casi como una entrevista laboral, que la vamos a hacer empezar todos los invitados de aquí en más, que nuevos que vengan, o sea la primera vez que vengan luego de esta pregunta, como para empezar a dirimir esta ancha avenida del medio, esta grieta que mantenemos con Pedro, tal vez irreconciliable, que gira en torno al elemento principal de la historia del Señor de los Anillos, y es el anillo. Por ahí preguntaba Alejandro Mendoza, che, hagan esta pregunta a Medardo a ver qué opina. Y esto, Medardo, no quiero ponerte entre la espada y la pared, pero puede llegar a llevarte a que uno de nosotros dos te ame y el otro te odie. Porque quiero hacerla en torno a qué pensás acerca de la voluntad del anillo. Acuérdate de Orestes. El anillo para vos. Antes de responder, acuérdate de Orestes. No podés coordinar ni emocionalmente ahí limitar a la persona, por favor. Ético. Voy a hacer mi respuesta en 3 direcciones. Y va a quedar bien con Dios y con el diablo. Excelente. La primera respuesta es que cuando hace algunas reflexiones al respecto Tolkien en Los pueblos de la Tierra Media y El Anillo de Morgoth, que se llama así el libro precisamente por esta lógica. Estaba la Arda platónica, la Arda que debió haber sido el canto que Ilúvatar estaba llevando a cabo con los Valar, y saben ustedes que llega Melkor a meterse, a tratar de sacarle raja a las cosas sin tomar en cuenta el esfuerzo de sus hermanos Valar en el canto. Sabemos que es perdonado y luego arma un relajo, pero lo que queda, esta Arda con la maledicencia de Melkor, pero el canto de los demás, es decir, ya el batido del lodo, es lo que se conoce como la Arda ya maculada, ¿no? Esta Arda maculada, esta historia, este planeta tocado por 3 elementos que acompañan a Morgoth. Morgoth odia a Húrin por sobre todas las cosas, y odia a Fëanor por sobre todas las cosas, y odia a los Númenóreanos por sobre todas las cosas, pero odia más a los elfos por sobre todas las cosas. O sea, su capacidad de odiar a todos y a todo, tratando de someterlos, es lo que lleva al quebranto de la armonía de la naturaleza, y tenemos el fuego y el hielo, o sea, los grandes hielos de Helricaxi y los grandes fuegos volcánicos, la naturaleza suelta, rota, deshecha, como un eco de Melkor. ¿Qué quiero yo decir? Que puesto entonces esta mácula en el anillo de Morgoth, llegado en las épocas posteriores, el intento de Sauron de hacer algo similar, y en esa medida tanto Morgoth como Sauron pierden esta omnipresencia de los Valar como Ulmo que está en todas las aguas, al concentrarse físicamente y poner en toda su obra en junto. La intención final de Sauron con el dominio es parar el tiempo, y parar el tiempo es matar las historias, y parar el tiempo es matar el proceso mínimo de la vida. Y él lo que quiere hacer al parar el tiempo es, si yo paro el tiempo, paro la inercia de todo, y entonces yo me quedo a cargo de las inercias de todo. Observen, por tanto, cómo los Nazgûl, los hombres que se acercan a estos anillos menores, se transforman en espectros porque no pueden morir y no pueden vivir, porque han salido de la historia, se ha parado su tiempo, no son ni un proceso ni otro, como en Comala, en la mayor novela de México, todo está en fantasmas. Pero lo mismo pasa del otro lado con los anillos élficos, en donde en esta tentación, dice Tolkien tal cual, los elfos quieren vivir en su capítulo preferido del libro, pero al mismo tiempo quieren avanzarlo, y no se pueden las dos cosas. No puedes tener el pastel y comértelo. Entonces, los elfos también han parado el tiempo. Kerin Amroth es el tiempo detenido. Rivendell y los puertos grises son burbujas de Beleriand. Aún en la mejor intención de mis amados elfos están parando el tiempo. Eso es contra toda natura.
ahora. Sí. Eso en términos teóricos, técnicos, y cómo vas a parar lo que es la tendencia más natural de la entropía cósmica, por medio de lo que dijo Hadadro hace unos momentos, porque quiero. Son mis huevos, la imposición total, la arbitrariedad absoluta. Entonces, el anillo se convierte en la arbitrariedad absoluta, pero transformada el anillo en la arbitrariedad absoluta, entra el tercero de las hebras, y es que cito un cuento de Howard donde tiene un personaje, el creador de Conan, un tipo interesantísimo, tiene un cuento donde hay un celta llamado Turlogdub que rescata a un sacerdote de unos vikingos, Turlogdub de celta, irlandés, y después de que se hace una matanza, el monje cristiano dice, ay, ¿cuándo se acabará esto? Y voltea a Turlogdub y le dice, nunca hasta que la especie exista. Ahora, Tolkien fue muy muy fina su sabiduría humana y artística para darse cuenta que la intención de gobernar sobre la voluntad de los otros, en lugar de gobernarse a sí mismo, como el budismo aconseja, ha sido causa de los males de todas las civilizaciones, y que esta ansia de poder tiene vuelta loca a nuestra especie y a nuestra civilización en términos políticos, familiares, ecológicos. Nosotros como especie gobernante tenemos una soberanía sobre las demás especies, llevándolas al exterminio y al planeta, al calentamiento global. ¿Por qué? Porque queremos y podemos, de huevos. Eso es el anillo del poder. Entonces, regresando al principio, definitivamente que el anillo del poder está detrás de las intenciones de todos nosotros. Si en una relación tenemos un problema, quisiéramos, aunque no sea nuestra convicción, imponernos para tener la razón y resolver el problema de la relación, o de nuestro trabajo, o de nuestra familia, o de nuestra sociedad. Si por nosotros estuviera, que rigiera esa arbitrariedad. Pero resulta que todas las luchas de la historia de la humanidad en pro de la justicia van en tratar de decir, oye, no solo porque puedes, llévatelo todo. Hay unos pobres, hay unos sin justicia, hay unos desfavorecidos, y todos los relatos del bien y el mal del mundo se resumen a dos cosas. El mal como la capacidad no solamente de hacerle daño a la gente, sino de hacerle daño a gente que no conoces. Porque hacerle daño a alguien cercano, pues puedes tener razones, pero hacerle daño a desconocidos, no, entonces ya estamos hablando de una psicopatía. Y lo mismo al revés, si ayudas a gente a tu alrededor, pues es lo que se espera, ¿no? De la sobrevivencia de una comunidad. Pero si ayudas a gente que no conoces, entonces estamos hablando ya de un espíritu luminoso. En esas medidas en donde el bien y el mal lo podemos medir en hacerle daño o ayudar a la gente que no conocemos, está la llave para la derrota de Sauron. Porque un intelectual un día dice, se me hace que sí te voy a ayudar para tirarlo en algún lugar, y el working class campesino dice, no, pues vamos a chingar. Esa es la opinión que tengo yo del anillo del poder. Es una... Ya no tiene voluntad, ¿ya viste, Carlos? La siento completamente de mi lado, claramente hay una voluntad. Ok. Entonces, la pregunta es si es una entidad que tiene voluntad para decidir. Si manda cosas. cartas. No te lleves a ese extremo. No juegues más. Sí, que si es una entidad que si es una entidad que decide cosas. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo intenta, pero la gran frustración del anillo es que su agencia es menor, porque es un anillo. Y es un anillo. Sí, yo sí creo que hay allí una voluntad cruenta y siniestra, pero más allá de la evidente tentación, por eso no es casual que se haga grande, se haga chiquito para salirse de sus portadores y buscar otros portadores, pero se la viene pelando. Se la viene pelando porque confía demasiado en la tentación que genera. Yo creo que sí hay una voluntad dentro del anillo.
Según Pedro, mi opinión es mala. Bueno, entonces es Yo no la dije que tu menos opinión mala. es mala. Es la menos peor de todas. Gracias, Medardo. En serio. Wow, fue un disfrute lo que acabas de decir. Bueno, yo pienso que no tiene voluntad. Entonces, No, vamos a... ven que egoísmo obsecuente lo de Pedro, ¿eh? No es egoísmo obsecuente. Yo tengo mi propia argumentación de por qué no tiene voluntad y me parece que se puede explicar todo lo que ocurre sin Cuando, necesidad de recurrir a eso. cuando llegue el momento de que seas invitado a Tolkien entre mates y tequilas, te la pediremos. Mientras tanto, No, la doy mientras cada tanto vez que tú me la prevalece, pides, porque yo ni hablo de eso. desde chiquitito y se hace grandote a voluntad. Listo, ganamos. 1-0. No. Espera la vuelta. No, lo que pasa es que no quiero entrarle porque no quiero discutir con Medardo. No, pero me interesa mucho tu argumentación. No, es una estrategia hermenéutica, si tú quieres, ¿no? Que mira, si hay fenómenos que se pueden explicar sin necesidad de recurrir a fuerzas sobrenaturales que las expliquen, pues expliquémoslo así, ¿no? Que es una base científica para la vida. O sea, lo natural se explica naturalmente y lo sobrenatural se explica sobrenaturalmente. Entonces, a mí me parece que cuando se dice que el anillo tiene voluntad, es como cuando decimos, voy a conectar ahorita el celular porque ya me está llorando de que se está quedando sin batería. El celular no llora, pero se entiende perfectamente lo que está pasando, ¿no? Lo que estoy diciendo tiene pleno sentido lingüísticamente. Yo creo que tiene perfecto sentido decir, no, es que el anillo traicionó a Isildur, el anillo abandonó a Gollum. Bueno, está bien, o sea, es una forma de hablar, pero el anillo no abandonó a Gollum se le cayó el anillo y Bilbo lo encontró. Sin duda que es prístino tu comentario, y de hecho esa argumentación me parece muy fina. Solo dejaría sobre la mesa que precisamente una de las cosas que le parecen más importantes a Tolkien es establecer el guiño en donde las metáforas son juego de palabras y al mismo tiempo son realidad. Sí. Las realidades son juegos de palabras. Pero no todas las metáforas son realidad, sin ¿no? duda. Sin duda. O sea, yo creo que lo extraordinario justamente de esta obra maestra y por lo cual le dedicamos cosas es que las capas de significación dan para que, por supuesto, no haya una verdad absoluta, sino él deja de escribir esos libros. Pues, no, claro. O sea, pero además tú creo que tienes dos mundos secundarios diferentes bajo un presupuesto o el otro. Eso está interesante también. Sí, creo que las dos son tierras medias diferentes. Sí, quería poner un ejemplo. Gamburigan levanta la cabeza en medio del bosque, está en la sombra y la oscuridad con los jinetes de Rohan alrededor y dice, el viento está cambiando. Días más tarde, capítulos más tarde, Legolas cuenta cómo cuando se encontraban cerca en el puerto de Pelargir, después de bajar de la piedra de Erech, dice es que el viento está cambiando. La realidad es que, por supuesto, el viento está cambiando y el viento empieza a empujar la nube hacia un lado. Eso, como tú acabas de decir, es una explicación donde no hay nada sobrenatural. No, y es Sauron, ¿no? Que está tirando la nube a Minas, que va para Minas Tirith porque quiere mandar. Sí, no, es ya cuando viene de regreso, es ya después, ya cuando viene de regreso, es justo a donde voy. En términos pragmáticos y concretos, no hace más falta explicación que decir que el viento empuja una nube, así como la nube cubrió el sol, así de simple. Pero detrás del viento que Gamburigan y Legolas han percibido, el elfo y el hombre con esta sensibilidad de la vida provertida, está la voluntad de los Valar. Y es, sin duda alguna, Manwë tratando de auxiliar en lo más posible desde la distancia. Y entonces la pregunta es, ¿Manwë está presente? Sí. ¿Es una fuerza sobrenatural? Sí. Oye, pero también es un viento común y corriente que no tiene nada que ver con algo sobrenatural. Ahí hay una agencia que perfectamente puede explicar, o sea, está acreditada su existencia. Manwë existe, no hay dudas. ¿Me explico? O sea, Manwë, nosotros podemos decir varias cosas que ocurren en la historia, en El Señor de los Anillos. No, pues es una intervención de Elbereth, esta es una intervención de Manwë. Esto de que
hay un viento que inclina, hace que se incline Saruman y desaparezca, que se ha interpretado típicamente como Manwë diciéndole, no eres bienvenido, allá te quedas, ¿no? Bueno, eso está bien, ahí no tengo yo ninguna objeción que dar, porque, bueno, claro, Manwë existe y es el señor de los vientos, pero aquí la agencia del anillo hay que postularla, ¿sí? Y lo que yo estoy diciendo es, podemos los mismos hechos explicarlos sin postularla. Y dejaré de decirlo y renunciaré a esto en el momento en el que alguien me plantea un hecho que no podría explicarse sin la agencia del anillo. Eso que acabas de decir hace Ujú. todavía para mí más extraordinario a la novela. Claro, Que sí. podamos explicarlo desde un nivel Sí, exacto, claro. de explicación y que podamos explicarlo desde otro, A mí me parece desde otro nivel. maravilloso eso, pero me parece que Tolkien, a ver, hay un tema más, tú decías, a Tolkien le importaba mucho esto de las metáforas, ¿no? Que fue que jugar ahí en esa ambigüedad de qué tan literales son, ¿no? O sea, son metáforas, no son metáforas. Está bueno, pero a Tolkien también le gustaba mucho la eucatástrofe y le gustaba la voluntad de Dios detrás de todas las cosas y sus planes. Entonces, ¿por qué explicar? ¿Por qué atribuirle el encuentro de Bilbo con el anillo al anillo y no a Dios y sus planes? ¿Por Porque qué también en cierta forma juega atribuirle al de todas anillo? entendida como ¿Por destino qué también. atribuirle al anillo lo que pasó con Isildur y no parte de los complejos planes de Ahora, Dios? elegiste un ejemplo muy Porque esta sí interesante. es una explicación sobrenatural, pero la explicación por encima de toda la naturaleza. Bueno, elegiste un momento muy interesante. Ahora que me parece fascinante el punto de vista que acabas de dar y creo que da para que la sesión se fuera en ello. El Solo quisiera yo mencionar esto. Justamente cuando se vuelve a manifestar el nigromante bajo ese seudónimo en Dol Guldur y la presencia de Sauron se vuelve más intensa, esa presencia la siente el anillo y tiene la necesidad de salir y de acercarse. Y Bueno, dice, ha vamos, llegado. pero vamos a meterle algo de terapia a ese lenguaje. No la siente el anillo. El anillo, vamos a aceptar, responde a esa presencia. Responde en el sentido de que en un... Ocupo los términos. Responde a esa presencia y ocupando esa presencia, decide que el portador que lo ha mantenido a salvo ya no sirve para nada y que un trasgo sea su nuevo portador. Ese es el plan. El plan que no es de él, sino que es la agencia de Ilúvatar, es que no es un trasgo el que lo recoge. Y era así, se lo ensarta. Sí, pero no necesitas No, no lo para necesita. explicarlo. No lo necesita Porque y dicho tan me fácil gusta como mucho. es que Isildur, que viene nadando en el río, está mojado y se le resbala el anillo, ¿no? Es que eso que acabas de decir tú, esto que estás explicando tú, es en términos de recurso literario la construcción de la sutileza. Claro, no, Y sí. la construcción de la sutileza es justamente una de las cosas más importantes con las que yo quería comenzar mi reflexión al respecto de Gollum Si en Tolkien, la... si Tolkien escribiera lo que yo acabo de escribir, el hecho natural, a ver, los metales, ustedes saben, se expanden, ¿no? Con el calor. Al incrementar el movimiento, el calor que finalmente es solo energía cinética, es movimiento, al incrementar el movimiento de sus partículas, aumenta el espacio que ocupan. No sé, disculpen que soy una mierda explicando cosas de física. Lo más Entonces, parecido a un físico que escucho. el anillo que es de oro, pues está calientito en la manito de Isildur acá en el medio ambiente. Después de una batalla, puta, de estar gordísimo. Entonces, de pronto entra el frío del río, se aflojan, los anillos se aflojan del dedo cuando se enfrían. Un racionalismo Que no, que... no, espérame, ese es el mundo, ese Bueno, no es un regionalismo, Carlos, ese es el mundo. Isildur no vive en Marte, no sé dónde, vive en la Tierra, ¿sí? Está bien que es fantasía, pero
es la Tierra. No, te entiendo el juego de plantear las reglas por fuera de la fantasía, voy. asumiendo la realidad Espérame. concreta del mundo de la Tierra Media. Entonces, pero también vos tenés en consideración, ya nos peleamos el viernes pasado, que vos estás analizando no, la al Tierra contrario, Media. el frío haría que se le aprieten el dedo. Ignora lo que dije. Que levantaba una torre que no podía ser destruida. ¿Qué? Espérame. Estamos metiendo ruido. Yo no digo que con el anillo no se pueden hacer cosas sobrenaturales, y ni digo que no haya cosas sobrenaturales. No, claro que sí. Lo que estoy diciendo es, no necesitamos la voluntad del anillo para explicar ciertos fenómenos. En una corriente de un río como el Anduin es perfectamente normal que el anillo se le deslizara. Él no acostumbraba a traer el anillo, yo qué sé, el anillo a lo mejor sí tiene por un efecto, por la magia con la que está hecho, digamos, pues sí tiene esta onda de que se hace grande y se hace chiquito, pero tampoco porque tome decisiones, sino simplemente se hace grande y se hace chiquito, güey. Entonces, y se hace más pesado, bueno, ¿no? Yo qué sé. A ver, entonces se le cae, o sea, puede ser una casualidad, lo que quiero decir es, puede ser simplemente producto de una casualidad, el hecho de que se le zafara y que se le zafara en ese momento, una desgracia para Isildur, una catástrofe más del mundo. Pero si Tolkien hubiera escrito eso, sería una mierda de escritor. Tolkien escribió algo mucho mejor, ¿sí? Que no prohíbe esto que tú llamas que es un exceso de racionalidad. A mí me preocupa, Carlos, que se diga que explicar que los anillos se deslizan de los dedos de la mano y con eso en tratar de entender cosas, que eso sea un exceso de racionalidad, a mí eso me preocupa por los niños, ¿sí? Entonces, no vengas con los niños a ponerlos en el medio, no los pongas de cordón humano a los niños. Solamente, pero antes de darle la palabra a Medardo, perdón, pero la recurrencia de ese evento de donde el anillo intenta escapar de su portador, así como lo hace con Gollum, un tipo que lo había cuidado por 500 años y de repente, justo cuando viene un agente externo a su mundo, decide como escaparse, tiene cierto principio de voluntad para irse de la persona que lo había tenido 500 años y había matado y se había aislado y había decidido la soledad para mantener la obsesión con ese objeto. Otra vez el anillo parece pero que ¿tú crees que en esos 500 años nunca se le cayó el anillo a Gollum? Porque no puede escapar a la realidad física. Tiempo. Realistamente, tú puedes afirmar que en los 489 años que Gollum tuvo, en resumen, redondeando, en esa cueva, el anillo, solo se le cayó el día que estaba ahí Bilbo. Me estás planteando que un árbol en un bosque no hace ruido porque nadie lo escucha. No, es literalmente eso. Yo creo que el tipo que andaba en taparrabo y no traía el anillo puesto todo el tiempo, seguramente lo ponía, lo dejaba y se le caía muy seguido. Pero como solo él vivía ahí, no le pasaba nada. Quisiera comentar lo siguiente. Una vez más reitero que me parece gozosa la capacidad de la sutileza que utiliza Tolkien para todas las cosas, para que sea perfectamente válidas las dos lecturas. Y quisiera añadir un momento más que además ya nos lleva hacia el tema de lo de Gollum. Se acerca la compañía del anillo hacia Caranras y la montaña parece tener una voluntad que los rechaza. Ajá. Y que la nieve les cae encima y finalmente derrotados Gimli, que además es el hijo de la montaña, o sea, es el hijo de lo enánico. Gimli levanta el puño maldiciendo a Garanras y dice, ya, nos venciste. Y la voz en el viento que suena maliciosa se serena. Ahora, lo cierto es que cualquiera de ustedes, que los que nos está viendo y escuchando ahorita o después, que se ha metido a la naturaleza, ha subido un monte, se ha subido un bote. Llega un momento en donde sin duda uno siente que las fuerzas de la naturaleza están vivas. Las personas que, por ejemplo, aquí en la capital comienza de pronto un temblor y uno comprende cómo la gente de la antigüedad pensó en los dioses o un dragón. No, es el terror de algo que te supera con mucho. Podemos explicar a Caranras sin voluntad, sin duda. Claro que hay voces en la nieve y las piedras
que aúllan como si fuera una voz. Y Tolkien, en lugar de decir, Caranra se ríe, ja, 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 en tu cara, dice, como si fuera una voluntad maligna. Entonces, ¿Caranras tiene una voluntad? Perfectamente sí. No. Caranras es solo una montaña. Imagínate dónde para eso. Imagínate dónde para, ¿no? Si los anillos tienen voluntad, las montañas tienen voluntad, puta, los ríos, las nubes, las nieves. Precisamente, ajá, allá voy. El viejo sauce es un árbol. Y ya. Y siendo un árbol, y ya, mira, un contemporáneo nacional, Don Goyo Experto de Malasoy, nuestro volcán Popocatépetl, al que le apodamos Don Goyo, sobre todo los que viven cerca de, a los pies Pero es del con Y, volcán. ¿no? Te manchaste, Axel. Es solo un árbol. Y en cualquier otra novela sería un árbol. Y cuando Shakespeare pone en Macbeth a los soldados a cargar unas ramitas, dice Tolkien, yo algún día les voy a mostrar un bosque que camina de a de veras. Y el árbol, siendo solo un árbol, atrapa a los otros dos desgraciados, está lleno de malicia contra los bípedos que los han escarbado. No, pero el hombre sauce es un hombre sauce. Y el río, del mismo modo que Haku en Chihiro es la manifestación china del río, Wolfberry, cuyos zapatitos tienen escamas como de peces, es una suerte de encarnación del río. Eso no quita que tu lectura de la hija del río. De la hija del río. Sí, claro, del objeto anillo pueda quedarse así. Lo que quiero decir es que la presencia del animismo, porque eso es lo que es atribuirle a elementos que parecen no tener, a elementos de la naturaleza, atreverle características humanas, eso es un proceso religioso de algunas civilizaciones totémicas, al animismo tal cual, y que también se encuentra en lo que dijiste tú del celular ya está llorando, es decir, toda una proyección de eso. Eso en Tolkien son matices y capas muy permeables, y que no solo eso, sino que además van a dejar la traza de la herencia tolkiriana a todos los escritores pro-Tolkien posteriores, donde la naturaleza puede manifestarse animísticamente. Y esto tiene su origen en Homero. El rey Escamandro quería el río. Escamandro se harta de todos los muertos que le han venido a pelear ahí, los troyanos y los aqueos, y les vomita encima los cadáveres. El río se levanta y dice, chinguen a su madre, y les tira todos sus cadáveres y dice, déjenme en paz. El río Escamandro. Es decir, este elemento preciso que tiene la naturaleza en la literatura fantástica postolquiriana para tener una agencia de voluntad es intrínseca al género, tanto como lo es en la ciencia ficción, la exploración de la condición humana a través de la exploración tecnológica. Es un espejo que se traen entre la naturaleza y la condición humana de la tecnología. Regreso al principio. Gran punto el que pone sobre la mesa, porque es que puede explicarse sin algo sobrenatural, es la grandeza de un escritor de este tamaño. Y no, o sea, termina. Y iba yo, y dices tú, bueno, pues es que es una cosa de interpretaciones donde finalmente está lo racional y lo que la pasión religiosa da. Y justamente, ese es uno de los, con esa disyuntiva, comienza Tolkien el libro 4, en donde hace una cosa muy anómala en términos de estrategia literaria. Hemos nosotros seguido a Frodo desde la comarca, y hemos seguido toda la historia a través de sus ojos, toda la historia, hasta que por supuesto se pierde y entra en la Guerra de Rohan. Y la Guerra de Rohan, Tolkien la pinta con unas pinceladas muy generales. Estilísticamente está construida la Guerra de Rohan para ser como un cuadro de Gauguin, y que sean 3, 4 tintarazos. Es decir, ¿qué sabemos nosotros de los hechos de armas de Aragorn en la puerta de Hornburg o de Cuernavilla? Sabemos
pinceladas. Llegó, mató a muchos, reta a los Forgoil, le avientan, escapa de una piedra, y en términos de descripción, digamos, épica, lo que ocurre en esa batalla y en todo el resto de la guerra de Rohan son pinceladas estilísticas, porque así lo decide Tolkien. Y en cambio, comparen todo el impresionismo de la guerra de Rohan con comenzar el libro 4 al encuentro de Gollum con un detalle exhaustivo en donde Sam y Frodo se han dado cuenta que ya en esta pendiente Nemmin Muil no pueden pasar, y entonces tienen que buscar otra pendiente y otra, hasta que de una pendiente van a dar a una que llega al desfiladero, y en ese desfiladero hay algunos árboles que están sobresaliendo, y entonces el viento oscurece, y en el oscurecimiento pasa un Nazgûl, y eso los llena de terror, y es tal el terror o el halo del Nazgûl, las dos cosas son válidas, que siente Frodo, que ha quedado enceguecido. Y entonces, cuando lo trata de ayudar, Sam aplica la bellota que significa su nombre. Sabio, medio sabio, o sea, sabio y medio sabio todo el tiempo. Dice, ay, qué pendejo soy. Mi cuerda. Saca la cuerda élfica, que aparece como una luz evanescente en medio de la oscuridad, lo sube, la ata, y esto es lo que me importa, lo que sigue a continuación. Bajan. Cuando baja Frodo, Frodo es un espíritu de la ilustración. Frodo es un hombre completamente racional. Es una persona que sabe que su destino está marcado porque la lógica sí lo está poniendo, y él está poniendo toda su convicción, su amor a la humanidad en el término más amplio, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad para todos. Y cuando va bajando, Frodo se cuestiona que esta tirita verdecita lo aguante. Dice, a ver si esta chingadera agarra, porque pues está muy delgadita, ¿no? Chingue, ¿no? Y baja con mucha aprensión. Sam es el punto opuesto. En Sam no hay ningún elemento de juicio ni de razón, sino de pura devoción religiosa. Dice, esta cuerda me la regaló Galadriel. Y ya, y agarra la cuerdita y chingue su madre, y baja sin ninguna preocupación porque se la dio Galadriel. Y lo que sigue todavía es más interesante. Bajan. Y una vez que bajan, dice, ay, mi cuerdita, ya perdí mi cuerdita. Es un acto de fe eso, boludo. Le da un jalón y la cuerda viene. Y el diálogo es el siguiente. Dice, no manches. O sea, yo de haber sabido que tus nudos eran tan culeros, ni siquiera me hubiera animado a bajar. Dice Frodo. Dice, no chingue, pues mi tío, el tío Andy, era hacedor de nudos. Si algo sé, es de nudos, ¿no? Sí. Grandes nudos son los de... Exacto. Entonces, Frodo dice, es lógica. Si no se desató el nudo, entonces se rompió. Y dice Sam, pero es que no está roto el cabo. Es una u otra. Es la lógica. No, Tolkien ahí la dejó botando. Porque Frodo no confía en la cuerda delgadita, o eso rompió o se soltó. En ese sentido estás tú, y eso es hermoso en el absoluto espíritu racional de Frodo. Y chingan a su madre con este tema. Él dice, no, ya, vámonos. Y en Sam es todo lo contrario. Pues esto me la dio Galadriel, y Galadriel es la reina de las hadas en términos simbólicos, y si el Beret está allá lejos, esta la tiene aquí cerquita y la olió, ¿no? Y toca el cabo, y el cabo está entero, y dice lo mismo que Galileo Galilei, sin embargo se mueve. No, pero era fácil de comprobar experimentalmente. Igual ahí a Sam le falló. Había que amarrarla en otra parte y zafarla. Queremos ver la parte práctica, está linda la teoría. Pero no, Tolkien no va a hacer eso. Tolkien te la pero vuelve pero está el dilema que el dilema que con el que postularon la pregunta, es un dilema que estilísticamente está puesto sobre la mesa. Yo creo que no se puede explicar lo de la cuerda, asumiendo que no se rompió, que Sam dice la verdad. No se puede explicar si no decimos que la cuerda es mágica. Yo creo que la cuerda es mágica. Es élfica. Galadriel. Pero es que decir que la cuerda es mágica llevaría al dilema que la misma Galadriel le dice a
Bueno, ajá, o sea, es el problema de que Dicen dice que que es chingados la es magia. magia, ¿no? Es élfica. Es élfica. Tiene la gracia de Galadriel, no cabe duda, ¿no? Y la cuerda y todo lo demás. Y el frasco y aguijón, bueno, no de Galadriel, el aguijón de Gondolin, pero esa agencia se va a seguir manifestando esta combinación de la voluntad divina a través de la llama imperecedera, a través de los árboles de la luz, a través del amor a la naturaleza y a los sueños y a los cuentos que son los elfos, y el bienestar y el bien común, esos bienes verdes evanescentes imbuidos en la sutileza de lo élfico. La pinche capita que ahí trae. Claro, el brillo de las espadas cuando hay orcos cerca, por ejemplo, eso pues no tiene ninguna explicación. ¿No? O sea, es encantamiento total. Claro, es encantamiento. Ahí sí no hay duda. Y cómo le hicieron los elfos, sabrán ellos, ¿no? Y yo creo que aplica en una magia, por llamarle magia, bueno, hay algún conocimiento más mundano en lo que en la cuerda, más cotidiano, no mundano, pero yo creo que claro que hay ahí una técnica élfica para las cosas, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no necesitas para explicar lo que ocurre en el vado de Lisen, ¿no? Pues hay diques, güey, o sea, los elfos, lleva ahí unos miles de años Elrond, ¿no? Entonces yo me imagino que pudo haber construido algunas represas. Ahora, lo de los caballitos, eso es como un detalle de Gandalf. Y sí puede ser mágico. Y observa también que estilísticamente está construida la magia para hacer menos es más todo el tiempo. Gandalf es el gran hechicero. ¿Y cuáles son los hechizos que hace? Poquísimos. Prende fuego, prende fuego ahí a unos maderos encaradras y dice, ya con esto ya la chingué. No, pero es que agarra el madero así, lo levanta, dice unas palabras y se prende fuego. Yo la neta, si no le hablaba a usted a partir de ese día, yo siempre le imagínate un tipo agarra un madera y le prende fuego diciendo, claro, pero en términos de magia y lo que por sobrenatural se entiende desde Tolkien hasta Homero, pues, o sea, no es nada. El siguiente hechizo que le conocemos a Gandalf es que pone un hechizo de cierre a la puerta en el momento en el Gandalf, el Balrog trata de pasar y le hace un contrahechizo y se lo rebota y va a dar escaleras abajo y dice, cabrón, me he encontrado con la horma de mi zapato, dice. Claro, no, entonces ahora sí preocupado. Bueno, pero es muy interesante en todos esos casos, todos los que hemos citado, o sea, ahí quizás la palabra sobrenatural es incorrecta para referirnos a estas fuerzas, porque es como que son cosas que en realidad son fieles a la naturaleza de las cosas. Totalmente. No es como un ¿cómo se dice? Prestidigitador, ¿no? Esa cosa. Un mago pedorro de esos de sombrero que, o sea, mete una pelota y saca un canario, ¿no? O sea, ese tipo de magia como transformar una pelota de ping pong en un canario, eso sí suena como, te pasaste 3 pueblitos, ¿no? O sea, esa concepción de la magia de, por ejemplo, en Dungeons and Dragons, ¿no? El hechizo de generar agua. Es como un control, ya es que ni siquiera es control sobre el mundo, es hacer lo que quieras en el mundo, ese tipo de magia. Y me parece que en Tolkien nunca hay magia de ese estilo. Siempre la magia en realidad consiste en ejercer un gran poder de voluntad, un gran dominio sobre las cosas y activar su naturaleza inherente. Entonces es a la madera ponerla a quemarse. La madera tiene la potencialidad de prender fuego, la hacemos fuego. Las puertas tienen la potencialidad de cerrarse, pues las cerramos, ¿no? Es lo que pasa con el Balrog, pero el Balrog le contesta, sí, pero también tiene la potencialidad de abrirse y la abrimos, ¿no? Entonces, ese choque entre las dos fuerzas, una cerrando y la otra abriendo la puerta, hace que simplemente colapse toda la estructura. Y así las cuerdas están hechas para atarse y desatarse, ¿no? Entonces, es rarísimo, pero no hay nada de infiel a la naturaleza de la cuerda, si se me permite la expresión, absolutamente, en lo que hace Sam. Entonces simplemente es misterioso para nosotros, le llamamos magia porque no sabemos qué es, no lo entendemos, ¿no? Como pasa con los hobbits, que en ese sentido son muy humanos,
y todo lo élfico que, oh, mira, brilla, magia. Bueno, pues sí está, ¿no? La cuerda tiene esa característica y hay más elementos, pues, en lo élfico que, pues, sí, las espadas pueden expresar la ira del creador, ¿no? O sea, tú puedes imaginarte el herrero dando de martillazos así enojado, ¡ah, malditos orcos!, ¿no? Entonces, las espadas resplandecen con esa furia. Esa ¿no? frase que acabas de decir Ajá. es muy poderosa y muy alineada, porque Ujú. precisamente yo recuerdo todavía la impresión que me generó el momento en donde Feanor se para enfrente de su hermano Fingolfin y por primera vez en la historia desenvaina la espada y se la pone en el pecho y le dice, ¿quieres robarme el corazón de mi padre? Ay, y es la primera vez que aparece una espada y es la ira del hijo al que cree que le están robando el amor del padre, es decir, pocas cosas tan primordiales como eso. Y hay otra espada que se llama la ira del rey, que es Aaron Ruth, que es la espada Sí, la de Thingol Thingol. Fenangul, perdón, de Thingol Manto Gris, Sí, sí. Singolo. Entonces tienes toda la razón. Y la ira lo que hace es destruir. Y luego hay estas cosas que ya no sabemos si son verdad o qué tan literal tomarlas, como que los orcos sienten esa ira. Sí, Pero sí. ahí hay, Y en Hay el muchos Hobbit se orcos ve eso. muertos que están de acuerdo en sí, que bueno, es claro, que sí la sintieron en definitiva, ¿no? No, pero no, hay un elemento muy interesante y fíjate algo que había olvidado, o sea, ahí hay una memoria entre los orcos, digo, terrible, muy triste claro, memoria, claro. pero eso es un elemento cultural, ya eso son palabras mayores, pues, o sea, Hay los orcos Terambiter, que sí, parecen claro. esta masa sin sentido, ¿no? Estas criaturas malignas, creadas en la oscuridad, bueno, tienen sus mitos, ¿no? Y han escuchado de Orcrist, Pero de que la nos enviadora de lleva Trasgos. al otro gran debate que es ¿qué tanta cultura como eslabón de humanidad podían generar los orcos? Y hay algo, hay un viejo ahí. Hay Terambiter, lo recuerdan. La capucha o capa élfica, menciona Axel, claro, también esto del supuesto camuflaje, ¿no? Yo creo que hay cosas que se pueden explicar meramente como camuflaje en lo que hacen las capas élficas. No recuerdo una situación todavía que requiera sin más de una explicación solo mágica, ¿no? Así, es que la capa es mágica y por eso pasa, ¿no? Pero con Hay la cuerda va ganando. Y tienes razón, recuerdan a Biter y Bitter, recuerdan, por supuesto, a Orcrist y a Glamdring, y por supuesto que tienen no solamente tienen sus memorias. Dice Gandalf cuando está frente a la puerta, a la puerta de Durin, recordando su propia vejez. Dice, hubo un tiempo en que conocí todos los hechizos de los elfos, los humanos y los orcos. Y los hechizos de los orcos. O sea, no solamente en Dol Guldur, los Nazgûl hacían sus brujerías, sino también ellos. El rey brujo hizo hechizos, sortilegios sobre Grond, pero el sortilegio era o sea, aún el rey brujo, que digamos, tú podrías esperar quizás de los malos ese tipo de magia que no se ajusta a la naturaleza de las cosas, y eso podría ser la diferencia entre magia blanca y magia negra desde otro su versión punto de de la vista, magia original. Pero aún el mismo rey brujo de Angmar, los hechos que se le atribuyen, pues parecen de todos modos fieles a la naturaleza de las cosas, ¿no? El ariete sigue derrimbando puertas. El ariete es para derribar puertas y para eso fue. Sí, no da conferencias. Así es, y los muertos se levantan, ¿no? O sea, lo que ocurrió con los tumularios, ¿no? Estos fantasmas que andaban por ahí, o no, bueno, no sé si llamarle fantasmas porque no está tan claro hasta qué punto son espíritus y son cuerpos, como que hay un mix. Estos como zombies de allá de la zona de los quebradas, pues no es, es contrario a los planes, es una afrenta a Dios, pero igual, o sea, no está haciendo nada que no sea propio de los cuerpos, ¿no? El animarlos.
Sí, violenta. Hay una transgresión moral, pero no una transgresión a lo que son las cosas que está reanimando. Y con No lo escapa de las cual, leyes de la naturaleza. claro, y con lo cual estilísticamente genera por una parte verosimilitud y psicológicamente acude al inconsciente colectivo de los relatos ancestrales de todas las civilizaciones, o sea, todos los mitos y leyendas y las dos cosas al mismo tiempo. Todos los mitos y leyendas parecen verosímiles. Claro. No, Bueno, y Tolkien, pero mira, Tolkien ahí en el comentario de Anya que justo menciona el espejo de Galadriel, otro objeto élfico mágico. ¿Cómo lo entendió un tipo como Burman que adaptó la Tierra Media en Filete Psicodélico? Que había un viaje de hongos, porque eso es explicable desde la razón. No existe el objeto mágico como tal, no existe el don élfico de poder dotar de ciertas capacidades a cuestiones naturales, sino existe la experiencia humana sobre estos objetos. Bueno, un viaje de hongos. O de drogas alucinógenas, o de cosas que te pueden abrir de la puerta de percepción si viajamos mucho a los 70, Doors y esas cosas. Entonces, solamente como para ir cerrando, porque ni empezamos a hablar del capítulo todavía, y yo oficio medio de moderador en estas charlas tan profundas, no, pero Pedro esto estaría valió la mucho pena más totalmente. cerca de la adaptación de Burman que de la de Peter Jackson. No, Se no, podría eso es decir cerrar totalmente así, injusto. sin que Eso es haya otra totalmente adaptación. injusto. No, eso es totalmente injusto porque yo nunca he negado la existencia de magia y de hechos mágicos en la Tierra Media. Yo nunca he dicho que Gandalf en el Caradras sacó 2 piedritas y le prendió fuego a la madera, perdóname. No, Gandalf le prendió fuego a la madera haciendo uso de su poder como mago. Y también Galadriel y las bolas estas son no mientes, güey. Las esferas, las Palantir son objetos mágicos. O sea, yo nunca he negado que haya cosas mágicas. Lo de Gurman o como se llame, pues Burman. me parece que ese sí es una